¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, en este problema que parece no tener salida, ya viene de atrás, ahora tenemos presidente, etcétera, etcétera. Sin embargo, existe la incertidumbre política, la crisis social, junto con eso el tema del dólar que se dispara y se lo achacan a este gobierno, etcétera. Suben los productos alimenticios y, digamos, en el Congreso se está hablando, aunque algunos parlamentarios dicen va a ser la última instancia, en una posibilidad de vacancia al presidente de la República. Entiendo que para eso se necesitan 87 votos. Cuéntenos cómo está en el tema constitucional esa posibilidad, por favor. No, yo creo que la vacancia no es un mecanismo que se pueda utilizar para destituir al presidente por cuestionamientos que se pudieran hacer al desacierto de su gestión o a la inmoralidad que algunos pudieran atribuir a su conducta. Y sin embargo, ¿cómo si lo vacaron al señor Vizcarra? Fue algo indebido. No sé si usted ha revisado el libro El verdadero golpe del gobernante de facto Merino, donde él explica que esa vacancia fue una reacción al hecho que el señor Vizcarra les dijo a los parlamentarios que 67 de ellos estaban denunciados. Entonces lo que comenta el señor Merino es que la reacción fue vacarlo. Entonces queda claro que la incapacidad moral es un concepto absolutamente abierto que se utiliza para responder a una pechada, que también le llama así en el libro el señor Merino, de un presidente contra el Congreso. Entonces la razón de eso es que la incapacidad moral en realidad significa incapacidad mental, pero se le utiliza como inmoralidad, y ese concepto de inmoralidad es absolutamente amplio, que da lugar a reacciones como estas, que solamente pueden ocurrir en regímenes parlamentarios. Bueno, me parece que el Tribunal Constitucional, a propósito de ese tema, tuvo la gran oportunidad de aclarar el asunto y terminaron, creo yo, disculpando la expresión, mordiéndose la lengua. Guardaron silencio, exactamente. Lo que ocurre es que sí hay un mecanismo para destituir al presidente, no a cualquier presidente, que no es la vacancia por incapacidad moral, que repito, es un mecanismo que sirve para declarar que el cargo está vacío por una circunstancia objetiva, entre ellas la incapacidad mental, que se le llamaba antes incapacidad moral. El mecanismo es el juicio político por infracción a la Constitución. El artículo 99 establece que se puede acusar al presidente, la Comisión Permanente puede acusarlo ante el Pleno por infracción a la Constitución, y el Pleno sancionarlo con la suspensión, la destitución o la destitución más la inhabilitación hasta por 10 años. Pero la infracción a la Constitución ya no es un concepto amplio, ya no es un concepto que mal utilizado como la incapacidad moral, que se puede prestar a mucha confusión cuando no se conocen sus orígenes, sino es un concepto muy específico, es la infracción de una norma constitucional concreta. Por ejemplo, si un presidente emite un decreto de urgencia, se publica en el Peruano y no tiene acuerdo del Consejo de Ministros, está infringiendo la Constitución, porque la Constitución dice que los decretos de urgencia deben contar con el acuerdo del Consejo de Ministros. Entonces él sería pasible de un juicio político que podría concluir en su suspensión, destitución o destitución más inhabilitación. Pero es un procedimiento con causales identificables y precisas, no sujeto a la arbitrariedad. Muy bien, antes de ir al tema de las interpelaciones, aun cuando este asunto de repente no es del todo constitucional o para nada, ¿se puede ser, digo yo, fiscal y al mismo tiempo ministro del Interior? Esa es una cuestión que tiene que ver más con el derecho administrativo. En este momento no estoy al tanto de la regulación, pero creo que es algo que tendrá que resolver el propio ministro o el Congreso. Pero lo que ocurre con la interpelación y la censura es que la interpelación y la censura son mecanismos que, al contrario de lo que ocurre con la vacancia y el juicio político, la vacancia que es para una causal objetiva y el juicio político para una cuestión de infracción normativa, la censura y la interpelación sí son mecanismos de control político sujetos a discrecionalidad. Al ministro que usted menciona, el Congreso lo podría censurar aun cuando no hubiera ese tema de la incompatibilidad, simplemente porque no le parece que... ¿Cuántos votos se requieren? Más de la mitad del número legal para censurar. La interpelación es un mecanismo
que consiste en citarlo para que responda un pliego de preguntas y termina simplemente con la respuesta. No da lugar a votación para destituir ni para mantener en el cargo. Pero la censura puede iniciarse después. Y la censura requiere para ser admitida a trámite, requiere de 25% del número legal de congresistas para ser admitida a trámite y de 50, más de la mitad para aprobarse y por lo tanto destituir al ministro. Muy bien, yo escuchaba a algunos parlamentarios de algunas bancadas decir, vamos a darle la confianza al gabinete ministerial, pero vamos a censurar a determinados ministros. ¿Eso entonces sí se puede hacer? Sí, puede ocurrir que para el momento en que se presente el gabinete, el Parlamento haya censurado a 1, 2 o 3 ministros. Eso puede ocurrir. Uh-huh. Un tema más, el otro día entrevistábamos a la doctora Beatriz Mejía y creo que eso incluso también lo declaró para el diario Expreso y Expreso sacó un titular grande. Ella decía palabras más, palabras menos que el señor Cerrón. Ella manejaba esa información, sostenía por los testimonios que había leído, escuchado, etcétera, que el señor Cerrón se está imponiendo sin haber ganado ninguna elección al presidente de la República y hablaba de una suerte incluso de extorsión. Me parece que incluso ya ella hizo la demanda. ¿Qué le parece ese cuadro? Sí, no, es una cuestión que quien la formula debe tener elementos probatorios que le permitan sostenerlo. No conozco nada al respecto, pero es una denuncia grave que quien la firma debe probarla, ¿no? Claro. ¿Qué tipos de pruebas, por ejemplo, hay que hacer ahí? Disculpe la pregunta. Sí, es una pregunta que creo que la respondería mejor un penalista, porque para acreditar delitos las exigencias probatorias son mucho más intensas que para cuestiones civiles o para cuestiones inclusive de procedimiento parlamentario. ¿Qué análisis tiene usted a propósito de lo que nos viene ocurriendo? ¿Usted cree que esto va a ir bajando el nivel de las aguas? ¿Esto puede llevarnos a un callejón sin salida y de repente asumir la jefatura del Estado la señora Dina Boluarte? ¿Qué opina usted? Yo creo que en la medida que se esclarezcan cuestiones como la siguiente, que la vacancia no va a dar lugar a una asamblea constituyente, la vacancia en la hipótesis de que la disolución del Congreso no da lugar a una asamblea constituyente, sino a la elección de un Congreso que complemente el mandato del Congreso disuelto. Se va a esclarecer, despejar el real significado de lo que se trata de esto. Es decir, hay desinformación según la cual el presidente querría disolver el Congreso para instalar una constituyente, porque hay un parlamentario que lo dijo. Bueno, eso no se puede. Hacer eso sería un golpe de Estado. Perfecto, clarísimo. Lo que puede hacer es disolver, si es que se le rechaza la confianza a los gabinetes, pero para convocar elecciones para un nuevo Congreso. Correcto. Que complete el mandato del disuelto. Eso es todo. Entonces, cuando se esclarezca en qué consiste cada institución, se le va a quitar esa apariencia intimidante que tiene, y creo que las cosas se pueden ordenar. Muy bien. Doctor Cairo, ha sido muy amable. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.